Cordial saludo, iglesia. Nos encontramos el día de hoy inmensamente agradecidos con Dios por todo su amor. Hay tantas razones por las cuales siempre expresarle nuestra gratitud a Dios y podernos sentar a los pies de alguien que nos imparta la palabra. La palabra de Dios siempre será ese alimento que necesita nuestra vida espiritual. Entonces, una vez más, bienvenidos, y quiero que en los siguientes minutos trabajemos sobre una línea de pensamiento de lo que es la iglesia. Todos nosotros, de una u otra manera, hemos vivido experiencias en temas de iglesia. Hay quienes su experiencia con las congregaciones o con las iglesias ha sido muy buena, ha sido saludable, ha sido inspiradora. Pero también encontramos personas al pasar los tiempos, o ustedes quizás conocen a alguien que su experiencia o la relación con alguna comunidad o alguna iglesia pues no fue lo más saludable. Las razones pues hay enormes, hay una lista larga, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues la iglesia sigue existiendo. Pero el tema de por qué en ocasiones la conexión o la relación con la iglesia no es tan saludable es porque tenemos una concepción equivocada de lo que es la iglesia. Entonces, en los siguientes minutos vamos a caminar un poco por las Escrituras y encontrarnos con verdades que nos van a ubicar realmente que en la iglesia, porque pues el diseñador, el arquitecto, el que creó el concepto de la iglesia pues fue el Señor. Jesús mismo en el madero del Calvario, Él entregó su vida para comprar la iglesia. Pablo nos dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y nosotros somos su cuerpo. Entonces, como cuerpo, pues lo que somos es parte de una expresión de eso que es la iglesia. Hace un tiempo vino alguien aquí y recuerdo que cuando nos saludó, entonces dijo, ustedes son una congregación que son parte de toda la iglesia en el mundo entero. La iglesia no somos solo nosotros. La iglesia existe en el mundo entero, en el lugar menos imaginado. Allí hay parte de la expresión o hay parte de la iglesia. Pero permítanme laborar más hacia la casa, seguir construyendo de lo que es la casa. Por eso mi tema lo he titulado La Iglesia Free Life. Esto es lo que somos como iglesia o lo que es la iglesia. Entonces, lo primero que quiero que pongamos en la mesa es que la iglesia, sea Free Life o llámese la comunidad como se llame, no es un lugar físico. Nosotros obviamente necesitamos de un lugar físico para congregarnos, para reunirnos, un lugar de operaciones, de entrenamiento. Esto es como un laboratorio, un sitio donde operamos como iglesia, pero no somos un lugar físico. La iglesia no es un lugar físico. Miremos cómo lo dice uno de los apóstoles en el libro de los Hechos. En el capítulo 17, el versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y luego sigue diciendo el mismo escritor de Hechos, sigue diciendo que Dios no necesita de la mano del hombre para que lo hagan. Entonces, la iglesia no es este auditorio, no son estas paredes. Es un lugar donde nos reunimos como iglesia. En algún país viajé una vez y encontré el nombre de una congregación muy particular y con mucho sentido. Se llama
la casa de la casa, imagínate eso. Así se llaman ellos. Tienen un nombre y su eslogan es la casa de la casa. Sí, porque es una casa donde se reúne la casa, que somos nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos, no somos un terreno. Entonces, cuando uno dice, yo voy para la iglesia, esa es una expresión que no está correcta. Voy para el auditorio, voy para el lugar donde nos reunimos, voy para la reunión, pero nosotros como personas somos la iglesia. Pablo lo deja muy claro y Pablo lo describe y dice que somos el templo del Espíritu Santo. Cuando conocemos de Jesús, el Espíritu Santo se entra a vivir en nosotros. Entonces, la iglesia no es, nosotros pasamos por diferentes lugares de la ciudad y hay auditorios, hay lugares donde se reúnen diferentes comunidades cristianas, iglesias, pero esa casa, esa edificación no es la iglesia. Cuando nosotros ahora en algunos minutos salimos de este auditorio, pues Dios no se queda aquí, ¿verdad? Porque esta no es la iglesia. Él se va con nosotros por donde quiera que vayamos. Entonces, si tú vas a la oficina, eres gerente de una empresa, eres un profesional, o eres un conductor de un carro, o eres un abogado, donde estés, ahí está la iglesia. Esa es la iglesia que se distribuye por diferentes partes de la ciudad, pero tengamos claro que la iglesia no es un lugar físico. Ahora, ¿qué otra cosa no es la iglesia? La lista es enorme, pero déjenme solo subrayar dos cosas de lo que no es la iglesia. La iglesia no es un grupo de gente perfecta, o sea, la Free Life no tiene gente perfecta. De eso tenemos que estar muy claros. Nuestro modelo a seguir obviamente es Jesús. Él es el perfecto. Y recuerden que Él llamó a una serie de personas que luego fueron sus discípulos y comenzó a caminar con ellos, procuraba comer con ellos, viajar, convivía todos esos años que Él los fue llamando, convivió con ellos, pero ni siquiera ese grupo pequeño que estuvo al lado de Jesús fue perfecto. Todos ellos, quizás el que menos metió la pata fue Juan, porque él estuvo ahí hasta cerca a Jesús en el madero del Calvario, pero el resto de ellos se disiparon, se fueron, ¿verdad? Porque la iglesia no es un grupo de personas perfectas. ¿A cuánto les ha pasado que nos expresamos de una manera equivocada y en la casa nos oyen, ¿sí? Porque nos enojamos o porque somos imperfectos? ¿Y a cuánto les ha pasado que los que están oyendo nos dicen, y eso que va a la iglesia? Siente la gente. Pues claro, ellos como, ese es el esposo mismo, y a eso es que va a la iglesia, ¿verdad? Y entonces ella le dice, usted no diga nada, que usted también va a la iglesia. Entonces, la iglesia o Free Life no es una comunidad o un grupo de personas perfectas. No, estamos re lejos, supremamente lejos. Y repito, ni siquiera Jesús logró consolidar un equipo de personas perfectas. Entonces, a veces la presión de la circunstancia, entonces se miente, nos expresamos con palabras de alto calibre y uno dice, y hace unos momentos estaba cantando unas canciones y ahora mire lo que está diciendo. Bueno, sí, porque esa es la iglesia. Jesús no se asustó y dijo, pero yo pensaba que Pedro era perfecto, ¿cómo es posible que ahora me niegue este faltón? No, Jesús sabía. Él decía, todavía a ellos le falta más experiencia, más kilómetros de caminar en el reino para ir moldeando sus vidas. Entonces Pedro lo negó, pero luego cuando fue lleno del Espíritu Santo ya Pedro nunca más lo negó. O sea, cada día vamos creciendo, vamos siendo mejores, pero perfectos no. Dile que está a tu lado,
Todavía no soy perfecto, así de que téngame paciencia, por favor. Dile, tenme paciencia, por favor. No soy perfecto, pero ya casi, diga, ya casi. ¿Ok? ¿Cuántos aplauden al perfecto que es el Señor Jesús? Él sí es digno porque Él es perfecto. Ahora, ¿qué sí es la iglesia? La iglesia no es un auditorio, la iglesia no es un montón de gente perfecta, pero ¿qué sí es la iglesia? Esto es lo que sí somos como iglesia. La iglesia es sal y es luz. ¿Qué es la iglesia? Sal y luz. Es sal y es luz. Jesús lo dijo, Mateo 5, el 13 y 14 dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente, sobre todo en la época cuando había nieve y había que derretirla. 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La principal labor de la sal es preservar. ¿Qué hace la sal? Preservar. Si algo somos nosotros, comenzando en nuestra casa, es que somos sal. Y esa sal que somos como iglesia sirve para preservar. Yo estoy seguro en algo que les voy a decir a ustedes. Si algo peor no ha pasado en tu casa y en la mía, es porque somos sal. Es porque hay un porcentaje de esa sal que Dios dejó para preservar este mundo. Entonces la sal tiene una función para preservar. Nunca ignores, tenlo muy presente, que donde quiera que vayas, y especialmente en tu casa, eres sal, porque eso es lo que somos como iglesia. Lo que pasa es que el concepto de sal, la gente lo dañó. Entonces, no, está salado. Nosotros sí que estamos salados, o sea, no es que estamos salados, somos sal. ¿Cuántos son sal? Sí. Y aparte de ser sal, somos luz. Y la luz, pues obviamente es para disipar las tinieblas. Uno entra a un lugar súper oscuro y de repente mueve el encendedor de la luz y se enciende, y entonces la oscuridad se va. Donde quiera que nosotros vayamos, sin juzgar a nadie, somos una luz. Tu hablar, tu operar, tu forma de vivir hace que la vida se vea más clara, que uno diga: oye, qué bueno, esa señora, mira cómo hizo. Yo hubiera hecho lo contrario. Es que esa persona, Dios la está usando para ayudarme a alumbrar. Entonces la iglesia es luz y es sal. Ahora, la iglesia, ¿qué sí es? La iglesia es respuesta al prójimo. ¿Qué es la iglesia? Es respuesta al prójimo. Quiero leer algo de la escritura que está en el Evangelio de Lucas, y dice de la siguiente manera. Ya va. Lucas, en el capítulo 10, antes que pongan el pasaje que hay ahí, yo voy a leer para ustedes, y dice de la siguiente forma. Perdón. Voy a leer en Lucas 10, del versículo 25 al 32, y ya ustedes me acompañan a leer, o en la pantalla aparece el versículo que quiero que todos lean. Pero dice así el versículo 25, para entender lo que dice el versículo que vamos a ver en la pantalla ahora, más adelante. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y, para poner a prueba a Jesús, dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has
contestado correctamente: haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Mira cómo dice el versículo 33 que aparece ahí en la pantalla. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué cosa? Viéndole fue movido a misericordia. Versículo 34. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y los 2 versículos siguientes quiero sumarlos para que cerremos entendiendo qué es aquello que Jesús quiso enseñarnos. Dice: de estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú, ¿qué cosa? Lo mismo. Haz tú lo mismo. La iglesia Free Life, ¿qué sí es? Es una respuesta para el prójimo. Este hombre cayó muerto prácticamente a la orilla del camino. ¿Y cuántas veces nosotros, Dios nos ayude para no operar como sacerdotes o como levitas que pasaron por el lado del necesitado y no les importó nada? Nuestro operar es como operó el buen samaritano, que agarró a aquel hombre, le curó sus heridas, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un hospital o a un lugar para restaurarse y pagó allí lo que necesitaba y le dijo a la persona encargada de ese lugar: mire, yo me voy a ir, pero si necesita algo más, no se preocupe, cárguelo a mi cuenta, cuando yo regrese se lo voy a pagar. Esa es la iglesia. Somos respuesta al prójimo. Prójimo es lo que tenemos por todos lados. Personas caídas a la orilla del camino, personas al borde del suicidio, personas desesperadas. Eso es lo que tenemos abundantemente en el camino. Pero ¿qué otra cosa, para finalizar, sí es la iglesia? La iglesia es un ente que ayuda a la transformación. Escúchame bien, a la transformación social. ¿A qué ayuda la iglesia? A la transformación social. Nuestra sociedad está necesitada. Y miren que había en una ciudad, hubo un caso muy delicado que era un problema social. Dice en el Evangelio de Marcos: llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie le podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él y a la vez y a voz en cuello le dijo: Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a este hombre libre. Este señor era un problema para la ciudad. La gente le daba miedo pasar por allí. Cuando se lo encontraban, estaba herido porque agarraba piedras y se golpeaba.
Yo me imagino los comentarios de la gente. La gente decía, qué miedo pasar por ahí, qué tipo tan peligroso. No solamente se agarra piedra él mismo, a qué hora nos da por ahí una pedrada y nos puede matar. Era un problema para la ciudad, para el barrio, para el sector. Pero Jesús usó su autoridad, como nos ha dicho a nosotros que mayores cosas haremos. ¿Cuánta gente a diario anda tirándole piedras a otros o hiriéndose, diciendo que no sirven para nada? Hiriendo a su familia. Me imagino cómo estaba la familia de este hombre. Estaban asustados, preocupados, porque no sabían qué sería el futuro de él. Pero llegó Jesús, hoy día la iglesia, que es la manifestación de Jesús, y le echó fuera al demonio. Y la gente se impactó, porque miren cómo dice la escritura en Marcos 5:15. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado. Mire cómo estaba, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión de demonios. Y dice que la gente tuvo miedo. Iglesia, esto es lo que verdaderamente somos nosotros como Free Life. Somos respuesta a nuestra sociedad. Nuestra ciudad nos necesita. Nuestra nación nos necesita, no como la expresión de una religión, nos necesita como la expresión de lo que somos, una iglesia. La iglesia no es una incógnita con pies. La iglesia no es un problema. La iglesia es una respuesta, es solución, es la respuesta del Señor. Yo creo que con la ayuda de Dios, a partir de este día, veremos a mucha gente ser liberada, ser transformada, que ya no quieran vivir en los cementerios, en los sepulcros, sino que quieran como este hombre. Este hombre corrió a su casa a contarles las cosas impactantes que Dios había hecho. En otras palabras, este hombre fue libre. Ese problema que estaba ahí en la sociedad se terminó. Donde quiera que vayamos, seremos una solución a un problema social. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Eso es lo que somos como iglesia. Padre, quiero darte gracias. Oro por toda la iglesia Free Life, por todas las familias que aquí nos reunimos y que manifestamos el amor de Dios. Oro, Señor, para que cada persona que hoy ha recibido esta palabra sienta la pasión, el deseo, el atractivo de ser parte de la iglesia. No de una religión, sino de la expresión más saludable que hay en la tierra, la iglesia de Cristo. Gracias por hablarnos, Señor, y por sanar y usar con una expresión de amor a la iglesia. Que seamos ese buen samaritano que levanta al que está caído, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Dale un fuertísimo aplauso al Señor en este día.